oportunidad vamos a ver el uso de algunos aplicativos que están disponibles en el Play Store. Claro, en este caso es para Android. Por ejemplo, un calculador del número de Reynolds. Al aperturar este calculador, podemos, por ejemplo, ingresar una densidad que ustedes quieran valorar. Por ejemplo, si se me ocurre 509, o utilizar, por ejemplo, el botón de cálculo para, por ejemplo, ingresando la temperatura del agua, 4 grados, ustedes puedan calcularlo y utilizar ese valor. O si quieren de un gas como el aire, ponen la temperatura del gas, 20 grados, calculan y utilizan este valor. Por ejemplo, yo voy a utilizar el valor del agua a 4 grados, utilizo ese valor. La viscosidad dinámica también la pueden calcular, ¿no? O aplicar la fórmula, en este caso con, si fuera de otro fluido, con la viscosidad que ustedes conocen. Por ejemplo, yo sigo a 4 grados, calculo la viscosidad en pascales por segundo, uso este valor y tengo ya el valor de la viscosidad dinámica y la densidad, que son las propiedades del fluido, en este caso del agua. Si fuera otro fluido, como les digo, ustedes ingresan los datos directamente. La longitud en este caso de la tubería, el diámetro de la tubería, perdón, el largo del diámetro de la tubería también se puede calcular. Por ejemplo, si fuera una tubería que es cuadrada, se hallaría el radio hidráulico o el diámetro hidráulico, que es distinto al diámetro que se utiliza para el valor de Reynolds en un tubo circular. Entonces puede ponerle, por ejemplo, el alto, se me ocurre, por ejemplo, 4, y en este caso el valor de la sección, que sería pues la parte de la altura, ¿no? Se me ocurre 3, calculas, ese sería el valor del radio hidráulico, ¿sí? Este lo pueden utilizar, este radio está en metros, o asignarle el valor que ustedes creen conveniente. Por ejemplo, se me ocurre 0.4, ¿no? como diámetro de una tubería. Ahora, el fluido, el fluido, en este caso la velocidad, es un valor asignado. En el cálculo de Reynolds, pues conocido un poco el caudal, se puede utilizar en este caso la velocidad. Aquí le podemos ingresar la velocidad que ustedes crean conveniente, 5 metros por segundo o 0,5 metros por segundo, y calculamos el valor del Reynolds. Me dice que es flujo turbulento, ¿no? Y en este caso el valor es de 129.534. Es bastante sencillo. Utilizar otro tipo de aplicativo, por ejemplo este, que es para calcular el factor de fricción en una tubería. Se utilizan dos tipos de ecuaciones, la ecuación, por ejemplo, de Colebrook y la ecuación de Churchill. Utilizando la ecuación de Colebrook-White podemos asignarle, por ejemplo, un valor de Reynolds, vamos a ponerle un flujo turbulento, 5000, ¿sí? Turbulento, no tiene unidades. El diámetro, por ejemplo, 400 milímetros de diámetro, 0.4 metros. El material ustedes lo pueden utilizar acá, por ejemplo, plástico, o pueden utilizar otro material, hierro galvanizado, por ejemplo, ¿no? Y aquí automáticamente les va a salir el valor de la rugosidad de la superficie en metros. Esto se puede calcular y automáticamente les ofrece la rugosidad relativa, que es la rugosidad entre el diámetro sin unidades, el factor de fricción de Darcy, que se ubica normalmente en el diagrama de Moody, y el factor de fricción de Fanning, que es la cuarta parte del factor de fricción de Darcy. ¿De acuerdo? Pueden volver atrás y volver a recalcular, por ejemplo, con otro valor de Reynolds. Le bajamos a un valor laminar, por ejemplo 1000, ¿de acuerdo? Entonces calculamos para el mismo factor, y esto directamente sería el factor de fricción, como es un régimen laminar, 64 entre el valor de 1000, ¿sí? Aproximadamente debe dar este dato. Pero está utilizando la ecuación de Colebrook-White, ¿de acuerdo? Bien. Otro aplicativo interesante, por ejemplo, este que vemos aquí de hidráulica, ¿de acuerdo? Aquí está hidráulica de cálculo. Aquí tenemos bastantes opciones para calcular, ¿sí? Bastantes opciones para calcular. ¿Cuál es una de ellas? Por ejemplo, el número de Reynolds. Aparece con un cierto glosario de términos, ¿sí? Indica, por ejemplo, Reynolds laminar menor a 2300. Les dije alguna vez que en teoría, según teorías, 2000, 2100, 2300, por ahí van los ratios, ¿de acuerdo? El Reynolds turbulento mayor a 4000 y el transitorio entre 2300 y 4000. Estas son las características de los datos. Por ejemplo, acá podemos ingresar la densidad del fluido, puede ser 1000 como en el caso del agua, ahí están las unidades. La velocidad también, por ejemplo, le asigno, qué sé yo, 0,5
metros por segundo. El diámetro, que puede ser el radio hidráulico o el diámetro de la tubería, vamos a ponerle acá 0.4, ¿no? Está en metros, ¿sí? 0.4 metros. Y finalmente, la viscosidad dinámica, ¿no? La viscosidad dinámica, que está en pascales por segundo, kilogramo por metro sobre segundo. Acá le vamos a poner 0,001, ¿sí? Que es igual a más o menos un centipoise, ¿de acuerdo? Y calculamos. Se puede calcular y automáticamente les aparece el valor del Reynolds, ¿sí? El valor de Reynolds para este caso sería de 200.000 y estamos en un régimen turbulento, ¿no? Me da el diámetro en 4 metros, el valor de la velocidad, la densidad y la viscosidad dinámica. Son los datos que normalmente se puede utilizar en el valor de Reynolds directamente, ¿de acuerdo? Así también podemos encontrar otra serie de ecuaciones para cálculo, por ejemplo, ecuaciones de Bernoulli también. Lo que nos interesa en este momento son flujo en tuberías, ¿sí? Para pérdida de cargas utilizamos, por ejemplo, la ecuación de Darcy-Weisbach. Y aquí tiene algunas características. Darcy-Weisbach, la ecuación de Colebrook-White. ¿Por qué utilizamos Colebrook-White? Porque estamos refiriéndonos ya a un régimen transicional a turbulento. Pero si fuera el caso, también existe Darcy y Weisbach, pero para régimen en flujo laminar. Directamente 64 entre Reynolds. Si yo le pongo un valor menor a 2000, 2300, como se ha especificado, pues va a calcularme directamente. Por ejemplo, le pongo 1800, que es el valor de Reynolds, calculo y automáticamente este 64 entre Reynolds, como se puede apreciar ahí. ¿De acuerdo? Vamos atrás y vamos a buscar la ecuación de Colebrook-White para flujo turbulento. Ahí está. Esta es la ecuación de Colebrook-White para flujo turbulento y aquí necesitamos algunas características. El diámetro hidráulico o el diámetro en este caso de la tubería, ¿de acuerdo? Vamos poniéndole ahí 0.400, tenemos que corroborarlo. La rugosidad, por ejemplo, un material, si no se conoce el material, se le puede asignar y acá arriba tiene una tabla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la primera está en unidades del sistema internacional, la segunda está en unidades de inglesas, en pies. Entonces aquí tenemos en metros el valor, por ejemplo, vamos a ponerle hierro galvanizado, de acuerdo, 1.5 por 10 a la menos 4, estamos en 10 a la menos 3, aquí estaríamos en 10 a la menos 4, 0,3015 y el valor de Reynolds, que es turbulento, tiene que ser mayor a 4000, vamos poniéndole 5000. ¿De acuerdo? Entonces con esto podemos calcular y automáticamente tenemos por la fórmula de Colebrook, tendríamos en este caso ahí se ve la aplicación de una solución, ¿no? El factor de fricción de Darcy sería 0,03782, lo cual tendríamos que corroborarlo en el diagrama de Moody, ¿de acuerdo? Esto para poder saber si es lo que se está calculando correctamente. Bien. Otra aplicación que se acabo de compartir es la de esta de fricción. En este caso, bueno, es parte de los aplicativos, nos ofrecen propaganda y bueno, son gratuitos. Bueno, en este caso no utiliza ninguna de las ecuaciones que estamos nosotros aplicando, como es la ecuación de Colebrook o la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿sí? No está aplicando ninguna, está aplicando ecuaciones de Manning, de Hazen-Williams y de Scobie. La ecuación de Hazen-Williams es una de las más difundidas últimamente por sus aplicaciones en los tubos de PVC. Eso no quiere decir que las demás no tengan validez, ¿de acuerdo? Pero es una ecuación más simple. Sin embargo, aquí esto sirve, por ejemplo, para hacer una comparación entre los métodos que podamos utilizar. Por ejemplo, utilizando PVC, ¿sí? Acá tengo ya el valor de los materiales, ¿de acuerdo? Utilizando PVC. Voy a tener un gasto, se me ocurre, por ejemplo, algo de 10 litros, que es bastante. 3 litros por segundo, ¿sí? Para un diámetro de tubería, aquí está designado los diámetros, 315 milímetros de diámetro. Una longitud de tubo de más o menos, vamos a ponerle 15 metros. Una pérdida de carga, esto se va a calcular, en realidad y se calcula. Estos datos de aquí, la pérdida de carga y la velocidad se pueden calcular. Porque tenemos caudal, tenemos diámetro, se puede calcular. Con la ecuación de Manning, yo calculo directamente, tengo la pérdida de carga en metro cero y la velocidad, en este caso, de 0.041. ¿Qué pasa si yo cambio de material? Si cambio de material, por ejemplo, le pongo acero soldado, galvanizado, ¿sí? Ahí está. Y vuelvo a recalcular. Calculo,
acá ingreso los datos y tenemos en ese caso el mismo valor, ¿no? Valor de pérdida. La ecuación, en este caso yo puedo ir asignando, miren acá, más, asigno, y aquí en el total ya veo, a ver, no se asignó todavía, pero bueno, voy a ver la tubería, a ver, vamos a reformular el cálculo, gasto de 3 litros por segundo, bastante bajo, 7 litros por segundo, un diámetro de tubería de 75 milímetros, ya está, la longitud de 15 metros y calculo. Ahora sí tengo pérdida de carga y asigno. El más me asigna acá, fíjense, caudal, diámetro, longitud, pérdida y velocidad. Es lo que tengo calculado. Esto es para una tubería de ese diámetro. Entonces miren, la tubería es de hierro, acero soldado y tiene en este caso un gasto de 7. El gasto no va a cambiar en todas las tuberías y el diámetro ahí asignado es de 75 milímetros. Esto con la ecuación de Manning. Ahora voy a ver los accesorios. En esta misma tubería de diámetro 75 yo puedo tener, por ejemplo, el mismo caudal, obviamente, puedo tener una, no sé, una válvula de compuerta abierta, ¿sí? Y le agrego aquí el cálculo y me sale la pérdida de carga. A esto le pongo más y se va a asignar al total. Tengo ya ahora los accesorios. Vuelvo a los accesorios y en el mismo tramo de tubería busco otro accesorio, por ejemplo, un controlador o un medidor de gasto. Tengo un medidor de gasto, uno solo nada más, calculo y tengo ahí el valor de pérdida y la velocidad, asigno nuevamente. Y voy al total y se ve controlador de gasto. Ya me está controlando y me está calculando, fíjense, para esa tubería, en el mismo tramo, los accesorios y la pérdida total sumada, la pérdida de carga, tanto de la tubería como del accesorio. Ahí está. En este caso la pérdida de fricción es de 1.482 metros, ¿no?, de la tubería. La longitud del tubo es de 15, mientras que la pérdida por accesorios es de 0.95 metros y eso da una pérdida total sumado al 1.482 de 2.4412 metros. Bien, con eso entonces podemos ver que hay aplicativos que son bastante versátiles para el uso en cálculos de pérdida de carga. Muchas gracias.